Imagina la escena. Acción de Gracias, 1969. Una estudiante entra en la biblioteca de la universidad, que está casi vacía, y pocos minutos después la encuentran moribunda. Uf. Sin testigos claros, sin arma, nada. Solo un misterio que, dura ya más de 50 años. Increíble. Hoy vamos a examinar a fondo el caso sin resolver de Betsy Aardsma. Nos basamos en textos que detallan los hechos que se conocen. Queremos entender qué pasó ese día en la Biblioteca Paty de Penn State, qué pistas hubo, si es que las hubo, y por qué. ¿Por qué seguimos preguntándonos quién mató a Betsy? Vamos a meternos de lleno. ¿Vamos allá? Primero, hablemos un poco de ella, ¿no? Betsy Aardsma. Tenía 22 años. Venía de Michigan, estudiante de posgrado en Penn State. La describen como brillante, muy dulce, con muchos planes. Quería ser doctora, escritora, ayudar a la gente. Muy comprometida. Totalmente, una chica con toda la vida por delante. Y el contexto es importante. 28 de noviembre de 1969, Acción de Gracias. El campus, pues vacío, casi desierto. Claro. Ella se había quedado allí para adelantar trabajo, algún paper o algo así. Y sobre las 5 menos cuarto de la tarde le dice a su compañera de piso: voy solo un rato a la biblioteca. Solo un rato. Sí. Y un detalle que se menciona mucho: llevaba un vestido rojo muy llamativo. Y no va a cualquier sitio de la biblioteca. Va a la zona de los stacks, que es esa zona de estanterías altísimas, pasillos súper estrechos, poca luz. Casi un laberinto, ¿verdad? Muy silencioso. Exacto, un sitio muy tranquilo, perfecto para estudiar, pero a la vez muy aislado. Sin cámaras, sin vigilancia directa en esa zona concreta. Un lugar un poco vulnerable, quizá. Sí, vulnerable. Y es justo ahí donde ocurre el ataque. Una única puñalada. Muy precisa, además. Directa a la arteria pulmonar y al corazón. Una sola. Una sola. Y fue rapidísimo y silencioso. Los informes dicen que no hubo gritos, ni señales de lucha claras. Pero entonces, a ver, si fue tan grave, ¿cómo es que nadie se dio cuenta al momento? Las fuentes dicen algo que parece increíble sobre el vestido. Es que es increíble. Ese vestido rojo intenso, pues disimuló la herida, la sangre. Al principio, las primeras personas que la encontraron allí, entre las estanterías, pensaron que se había desmayado. Un desmayo. Sí, o que le había dado un ataque, una convulsión, algo médico. Hubo mucha confusión. Incluso se habla de 2 chicos jóvenes que salieron como corriendo de esa zona. ¿Ah, sí? Sí, y uno gritó algo tipo: «¡Que alguien ayude a esa chica!». Pero bueno, desaparecieron. Nadie pudo identificarlos bien. Vaya. O sea, esa confusión inicial suena fatal para la investigación. Fue crítica, totalmente. Cuando llegaron los servicios médicos y se la llevaron al hospital, nadie pensaba en un asesinato. ¿Nadie? Nadie. La herida mortal se descubrió ya en el hospital. Para Betsy, claro, era demasiado tarde. Y para la investigación, pues un desastre. ¿Por qué un desastre? Porque antes de que la policía supiera que era un homicidio y acordonara la zona, como la escena de un crimen, Ajá. el personal de la biblioteca, con toda su buena intención, limpió la zona. No me digas. Sí. Recolocaron libros que se habían caído, limpiaron el suelo, imagínate. Es imposible saber cuánta evidencia crucial, huellas, fibras, lo que fuera, se perdió en esas primeras horas. Menudo lío. Con un comienzo así, la policía lo tenía complicado. Entrevistaron a cientos de personas, supongo, pero... ¡Cientos! Pero claro, campus casi vacío, un sitio aislado dentro de la biblioteca. Casi nadie vio nada relevante. La conmoción era enorme, eso sí. Y en medio de todo eso, empieza a sonar un nombre, ¿no? Richard Hafner. Exacto. Richard Hafner. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué se fijaron en él? Pues era otro estudiante de geología, un poco mayor que ella, tenía 25 años.
Lo describían como muy inteligente, sí, pero introvertido, un poco raro. ¿Y la conexión con Betsy? La clave es que al parecer había tenido una relación corta con Betsy unas semanas antes del crimen, una relación que ella había decidido terminar. Y, según parece, él no se lo tomó nada bien. Cuando lo interrogaron, pues dio versiones contradictorias, mintió sobre dónde estaba, se puso muy nervioso. Vale, entonces, pareciera el sospechoso ideal, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo detuvieron? Pues porque, a pesar de todas las sospechas, de las mentiras, del nerviosismo, nunca hubo una prueba directa. Ninguna. Ninguna. Ni un testigo fiable que lo situara allí justo en ese momento, ni pruebas forenses que lo conectaran físicamente al crimen. Y sin eso, pues no puedes acusar formalmente a alguien. Claro. Años más tarde salió un libro sobre el caso que lo señalaba directamente a él, sí, pero Hafner murió en 2002 y nunca confesó nada, mantuvo su inocencia o, bueno, su silencio. Y el caso, pues, se quedó frío, como tantos otros. Exacto. El tiempo juega en contra, ¿sabes? Las pruebas físicas se van degradando, los recuerdos se vuelven borrosos, las pistas se enfrían. La familia de Betsy sufrió muchísimo, claro. Me imagino. Su hermana Wendy, sobre todo, ha seguido luchando durante décadas para encontrar respuestas, pero su madre murió sin saber quién mató a su hija. Y oficialmente, a día de hoy, sigue siendo un caso abierto. Asesino desconocido. Así que, más de medio siglo después, estamos casi como al principio. Fue Hafner que no aceptó la ruptura y vio la oportunidad. Fue un ataque al azar, un desconocido. Hubo algo más que nunca salió a la luz. Solo queda la certeza de la tragedia de Betsy, una vida joven truncada en el silencio de una biblioteca. Y yo creo que lo que este caso realmente subraya, más allá de quién fue el asesino, es otra cosa. Es como una tormenta perfecta de factores, el lugar seguro pero aislado. La mala suerte del vestido, la confusión, los errores iniciales. ¿Cómo todo eso puede conspirar para que la verdad sea casi inalcanzable? Sí. Nos enseña mucho sobre lo frágil que puede ser la evidencia y cómo un solo instante puede generar décadas y décadas de preguntas sin respuesta, de incertidumbre para una familia, para una comunidad. Queda una reflexión, quizá, sobre esa búsqueda de verdad, ¿no? Incluso cuando todo parece indicar que las pistas se han desvanecido, ¿qué es lo que impulsa a seguir buscando? Que lleva a gente como la hermana de Betsy a no rendirse después de tanto tiempo.